Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos en este día. Creo que voy a hacer algo con esto, porque no sé por qué, pero los estoy viendo como si tuviesen una línea en la cara. Ok, bienvenidos, nos encanta estar una vez más con ustedes. Chévere que cancelaron sus viajes, sus vuelos para estar hoy con nosotros, eso nos encanta. Hace 8 días sé que mencionamos el hecho de que queríamos terminar y que era la última charla de la serie Entregados al Servicio, pero decidimos a través del transcurso de la semana que íbamos a tener una charla más con tal de colocar algunas pautas que nos puedan ayudar con el servicio, para estar entregados al mundo en el que nos rodea, en el cual vivimos, a través de diferentes acciones. Entonces, vamos a tener una charla hoy más de entregados al servicio, algo que nos encanta, ¿cierto? Y dentro de 8 días vamos a comenzar la serie de Nehemías, que es básicamente acerca del liderazgo, y vamos a descubrir unas cosas impresionantes a través de la vida de este gran hombre. Hoy vamos a estar enfocándonos básicamente en un solo texto, en un texto bíblico que es de los más conocidos, no solamente por los creyentes, sino por el mundo entero. Creo que todo el mundo ha sido testigo, o por lo menos ha escuchado acerca de este texto. Mucho del material que vamos a estar hoy viene del escrito del apóstol Juan. Y no vamos a movernos mucho a través de la Biblia porque vamos a estar especialmente en ese texto. Pero antes de que vayamos a las Escrituras y empecemos a escudriñar un poquitico ese texto, quiero leer unos datos literarios que creo que son pertinentes al tema que vamos a estar desarrollando hoy. Quiero leer lo siguiente, eso es datos y estadísticas reales, o datos reales. Se dice que la última edición de la Enciclopedia Británica dedica 20.000 palabras a esta persona, a Jesús, y ni siquiera da una insinuación de que Él no haya existido. Ahora, eso es un dato para academia, Jonathan. Genial. También dicen que a propósito de esta edición, a este tema, es decir, al tema relacionado con Jesús y la persona de Jesús, dedican más palabras que Aristóteles, Alejandro Magno, Cicerón, Julio César o Napoleón Bonaparte. Eso con respecto a la Enciclopedia Británica, la última edición que sacaron ellos. Hay un personaje que ha sido muy conocido y se le permitió publicar en una de las revistas, digámoslo, seculares, no de carácter cristiano, ¿sí? Son seculares de mucho impacto en el mundo. Y en este artículo esa persona comenta lo siguiente. Dice: Jesús dio a la historia un nuevo comienzo. En todas las partes de la tierra, Él está como en casa. El día de su nacimiento se observa en todo el mundo, y el día de su muerte ha hecho que se proyecte una horca en el horizonte de todas las ciudades. Por su parte, Napoleón Bonaparte, él escribió lo siguiente: conozco a los hombres, y les digo que Jesucristo no fue un mero hombre. Entre él y cualquier otro en el mundo no hay ningún posible término de comparación. Y hace 8 días, a través de la academia, Jonathan nos explicaba los diferentes hombres pensantes y superintelectuales de la historia que definitivamente han dado por hecho la existencia de Dios y su impacto y el impacto de la vida de Jesús en el mundo. Ahora, necesito aclarar algo. A menudo nosotros apelamos a lo que dijeron los filósofos porque creemos que ellos sí tienen argumentos, ¿sí? Y que tienen la capacidad intelectual para decirnos si Dios existe o no existe. Entonces, de repente aparece un superhombre, de esos que llamamos superestrellas, diciendo que tuvo un encuentro con Dios, y estamos tremendamente impactados porque ahora sí tenemos argumentos para el mundo, ¿sí? Está bien y me encanta cuando esas cosas ocurren, pero les digo una cosa, y es que si las palabras del mismo Jesús no son suficientes para convencernos, entonces nada ni nadie nos va a convencer de esa realidad, ¿sí? Así que genial, buenísimo que tengamos estos soportes, ¿sí? Porque socialmente a veces se cree que los creyentes, que las personas que siguen a Jesús, son personas que simplemente
tienen un cerebro que es fácil de lavar. Entonces argumentamos y vamos a esos superhombres, pero ¿saben? Eso es bueno, pero esa no es la razón principal por la que menciono esos datos. La razón principal por la que menciono esos datos es porque esos superhombres sí influenciaron el mundo en el que vivimos. Fueron una influencia para el mundo entero, quienes a la vez se atrevieron a argumentar que en muchos aspectos habían sido influenciados por la persona de Jesús. No necesitamos sus argumentos, pero definitivamente estos hombres fueron influenciados, influencian al mundo a través de sus escritos. Definitivamente Jesús es el hombre que más ha influenciado a la humanidad. Eso no lo puede desmentir absolutamente nadie. Es el hombre más impresionante, imprescindible que haya existido jamás. Él es único. Así que, después de Jesús, ¿quiénes deberían ser las personas más influyentes en el mundo? Sus hijos. Literalmente sus hijos. Genial si son científicos, genial si es el abogado más reconocido del mundo, eso sería impresionante. Pero genial, impresionantemente buenísimo, si es la persona que se encarga de que la entrada a los domingos, al lugar donde se reúne la iglesia de Cristo, esté limpio. Eso es impresionante. Y eso es lo que vamos a estar tratando esta mañana. Ser de influencia para el mundo a través de nuestro servicio. Si cuando nosotros vemos algo que haya impactado al mundo, la vida de Cristo fue precisamente eso. Una vida entregada al servicio de la humanidad. Así que habiendo dicho eso, vamos a entrar en materia. Vamos a Juan capítulo 13, vamos a leer versículos 4 al 17, pero por segmentos. ¿Listo? Si no tienen su Biblia física, vamos a estar proyectando la letra aquí, ¿vale? Pero es importante que traigan sus Biblias para que hagan sus apuntes personales y por si acaso Albeiro o Jonathan o cualquier otra persona llega a decir algo que no es bíblico, ustedes tengan el argumento para decir, mi Biblia no dice eso. Entonces, por favor, necesitan hacerlo. Dice el versículo 4 de Juan 13, que llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que le traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. ¿Cuándo ocurrió este evento que vamos a estar estudiando hoy? La última cena. Un evento bastante recordado, ¿cierto? Aún las personas que no se consideran a sí mismas seguidoras de Cristo tienen un cuadro de la última cena en sus casas. Es decoración, ha sido recordado y será recordado por las generaciones. Sin embargo, la esencia de ese evento no se plasma en una pintura, sino en nuestro diario vivir. Y a veces, aunque se le hace honor al evento a través de una pintura, no es así en la práctica de los principios que Jesús enseñó aquella vez. El versículo siguiente dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Sé que es un texto muy conocido y como lo mencioné al principio, aún personas que no tienen nada que ver con la iglesia lo citan demasiado y lo conocen porque se proyecta en el mundo entero. Pero quiero que recreemos esa imagen, así que, así como estamos, simplemente quiero que pensemos y intentemos recrear en nuestra mente esa imagen que tenemos de la última cena. Y cuando yo hago eso, lo primero que nace es una pregunta. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús empezó a lavar los pies? Voy a estar haciendo muchas preguntas hoy, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encontraban ellos? Ok,
estaban en el lugar donde se iba a celebrar la Santa Cena, o bueno, la última cena. Sí, estaban ahí. ¿Quién más estaba ahí? Estaban con su maestro, estaban con Jesús. Es como si hubiese un evento, ustedes están llegando, vamos tomando nuestro lugar, vamos acomodándonos, pero hay algo que falta. Hay algo que falta para que la ceremonia y la celebración puedan empezar. Y saben, los discípulos lo saben, tanto como lo sabe Jesús. Ellos saben que hay algo que no anda bien y que necesitan hacerse. Están en la sala de espera. Aunque ellos saben, ellos prefieren que otro tome la iniciativa. Es como cuando un grupo grande va a tomar café, va a almorzar y no falta el que saca la billetera ya cuando todos han pagado. Algo así. Los discípulos están ahí, pero alguien necesita tomar la iniciativa, una iniciativa que no se atreven a tomar. Y en medio de ese contexto nace otra pregunta. ¿Por qué debían lavar los pies, especialmente para este tipo de evento? Sé que hemos mencionado o tenemos una noción acerca del por qué, pero la razón principal por la que ellos debían lavar sus pies es porque los caminos eran lejos, las distancias que ellos tenían que recorrer eran bastantes de un lugar a otro. En segundo lugar, en ese contexto no había zapato cerrado. Lo tradicional, y especialmente conociendo el perfil de los discípulos, ellos utilizaban sandalias. Y pues las carreteras no eran pavimentadas. Entonces, imagínense ustedes, después de un trayecto largo, el polvo en tiempo de verano, los pies sudan, el polvo se pega. Imaginen ustedes en tiempo de invierno, ellos en sandalias. Así que, ¿qué hacían cuando llegaban a una celebración o a un evento del tipo que se trata aquí? Ellos quitaban su calzado y lo dejaban a la parte afuera de la casa. Pero los zapatos no eran los únicos que estaban sucios. Los pies continuaban sucios. Y saben, los discípulos tampoco tenían camellos. Así que esa era una opción. Si yo voy en camello, pues posiblemente no me enmugro los pies. Pero en el caso de ellos parece que no tenían camellos tampoco para movilizarse. Entonces, hay una necesidad grandísima. Esa es una de las razones por la que debían lavarse los pies. Pero, más allá de eso, la forma en que ellos se sentaban en ese tipo de eventos no es como la que conocemos en la actualidad. Hoy en día, si usted tiene los pies sucios, simplemente se cubre con el mantel, no hay problema. Pero en ese entonces, la verdad, había simplemente una especie de barra en la que la gente, los invitados se sentaban y estiraban sus pies y los pies quedaban a la altura de la cintura de la persona que estaba al lado. Entonces, si sus pies estaban sucios, era muy difícil que alguien no lo notara, especialmente la persona que estaba al lado. Tengo una amiga que no usa sandalias porque dice que sus pies son muy feos. Yo imagino que ella no querría asistir a una celebración como esta, ¿sí? Especialmente si tiene que quitar su calzado. ¿Ustedes recuerdan la última vez que fueron a un evento así y les lavaron los pies? No, ¿cierto? Esto es muy dentro de un contexto. Pero Jesús está ahí en medio de la necesidad. Parece que todos son conscientes que lo necesitan, pero no lo hacen. Alguien llamó a este momento corazones orgullosos y pies embarrados. Y ese es el primer punto en sus boletines. A veces, cuando el corazón es demasiado orgulloso, se olvidan y se pasan por alto detalles, como el tener los pies embarrados. Pero hasta aquí parece que no hay nada de extraño, ¿cierto? Lavar los pies de los discípulos, lavar los pies de alguien, pareciera o debiera ser un evento súper espiritual, por cuanto contiene una de las enseñanzas más grandes que podamos sacar de las enseñanzas de Jesús.
Pero ¿saben? En este evento, Jesús no tiene una gran enseñanza espiritual. Simplemente está satisfaciendo o dando solución a una necesidad común que tienen todos. Sin embargo, la enseñanza que esconde detrás de ese texto es bastante grande. Así que los discípulos están ahí. Ellos por un lado saben que es responsabilidad del anfitrión colocar a un esclavo para que lave los pies de los invitados. Pero culturalmente también se dice que cuando la persona no tenía el recurso económico para pagar a un esclavo para que atendiera a los invitados de esa manera, la persona que llegaba de primeros o de los primeros invitados que llegaban, ellos podían asumir el papel. ¿Pero los discípulos tomaron la iniciativa? No. ¿Pudieron haberlo hecho? Sí, pudieron haberlo hecho. Sin embargo, no lo hicieron. No asumieron su papel voluntario en un evento que lo ameritaba. Así que Jesús tomó la toalla y comenzó a lavar los pies. Pero antes de tomar la toalla, se paró en medio de todos los que estaban y les dijo: por favor, regálenme un momento. Ustedes no me pierdan de vista porque van a presenciar la demostración de humildad más grande que jamás vayan a ver. ¿Dijo eso? No. Dijo: por favor, observen cómo soy de humilde. No. Tengo un amigo que dice: en serio, soy extremadamente humilde. Extremadamente humilde. Lo dice bromeando. Pero Jesús no hizo nada de eso. Me parece curioso que nadie presentó oposición. Cuando Jesús, que es el maestro, empieza a lavar los pies, parece que ellos lo asumieron como algo muy, muy normal. Parece que ellos conocían la norma. Pues si no hay un esclavo, cualquiera del grupo lo puede hacer. Así que ninguno de los discípulos dijo nada. Hasta que llegó donde estaba el de siempre, Pedro. Y llegó hasta donde estaba Pedro y ustedes ya saben cuál fue la reacción de Pedro, ¿cierto? Pero quiero que miremos algunos aspectos más allá de las palabras. La reacción de Pedro fue: no, Señor, tú no me lavarás los pies a mí. Y vamos a leerlo ahora. Pero ¿saben? Quiero que piensen en algo que me parece curioso. ¿Creen ustedes que la reacción de Pedro habría sido igual si no es Jesús, sino otra persona que toma el balde con agua, la toalla? ¿Creen ustedes, si están tan seguros como yo, que habría reaccionado diferente él? Sí, estoy completamente seguro que él habría reaccionado diferente. ¿Les dicen a ustedes algo del corazón y la intención de Pedro? ¿Por qué debería reaccionar diferente? ¿Qué motivos tendría para reaccionar diferente? Si es Lucas, si es Bartolomé, o si es Mateo, o si es Santiago. Yo estoy seguro que simplemente Pedro habría estirado su pierna: hágale, compañero, no hay problema. Pero cuando es Jesús, hay algo que en la mente de Pedro no encaja. ¿Les dice a ustedes algo de nuestra manera de servir? Según el sentir, bueno, vamos a leerlo. Dice el versículo 6 del capítulo 3, dice que cuando llegó hasta Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Para Pedro eso era inconcebible. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Y escuchen la respuesta de Pedro nuevamente. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. O sea, ni más tarde, ni ahora,
ni más tarde. O sea, Jesús, no lo vas a hacer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Saben? El sentir de Pedro, lo que nos transmite Pedro a través de su reacción, es que es normal que una persona del común haga cosas de siervos. Esa es la percepción y es la formación que Pedro ha tenido de la escuela del mundo, especialmente del Imperio Romano. En ese contexto era el Imperio Romano el que dominaba, así que Pedro veía cómo los que ocupaban los altos rangos del ejército romano tenían siervos que les servían. Y yo creo que Pedro nunca vio a uno de estos coroneles, a uno de estos capitanes romanos lavar los pies de uno de sus soldados. Así que la connotación que Pedro tiene es completamente diferente a lo que Jesús está tratando de enseñar. Para Pedro es normal que los esclavos laven los pies de sus amos, pero es inconcebible que un amo lave los pies de sus subalternos. Así que ese es el sentir de su renuencia, o sea, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de evitarle una ridícula actuación a quien considera su maestro. Pero Jesús le dice no, simplemente vas a entender eso más adelante. Y no podemos culpar a Pedro. Todos nosotros venimos de esa escuela. Pero Pedro está siendo transformado, al igual que cada uno de nosotros. Jesús está cambiando no solamente el chip de Pedro, sino de cada uno de nosotros y cada uno de sus discípulos. Así que un siervo, punto número 2, no solo debe demostrar gracia para dar, sino también gracia a la hora de recibir. Aquí parece que Pedro no está dispuesto a recibir. No está dispuesto a recibir una atención de su maestro, de su líder. La pregunta es ¿por qué? ¿Saben? Pueden existir varias respuestas. La primera es la que ya mencionamos. Su pensamiento no le permite concebir tal idea. Por otro lado, él simplemente se siente indigno de que su maestro lave sus pies. Pero por otro lado, si nosotros no tenemos cuidado, el orgullo también puede tomar su papel. Y vamos a analizar eso un poco. Algunas veces se necesita más gracia para recibir que para dar. A veces resulta tan difícil recibir. Y Pedro es alguien que, en lo que podemos notar, siempre está dando, siempre está tomando la iniciativa. Pero aquí tiene serios problemas a la hora de recibir la atención de Jesús. Tal vez ustedes alguna vez han deseado dar o hacer algo por alguien. Y entran en conflicto tratando de responder la pregunta ahí. ¿Será que? ¿Pero será que sí lo aceptará? Y si lo acepta, ¿será que sí lo usará? Es que, en serio, a él parece que no le hace falta nada. Se ve tan completo. ¿Será que necesita de mi ayuda? Y a veces, muchos líderes transmiten a sus congregaciones ese tipo de cosas. Y a veces, incluso estoy pensando que no debemos culpar demasiado a estos líderes que se dedican literalmente a desangrar sus congregaciones. Pero a veces, cuando uno mira el plano acá, son los mismos fieles los que se encargan de que el pastor está allá y que es intocable. Y eso lo vemos en Pedro. Así que, en serio, a veces necesitamos dejarnos servir. Vamos a leer el versículo 13, pero aquí
Pedro está tan obstinado a servir, está tan comprometido con la idea de servir, que rechaza cualquier oportunidad de ser servido. Y no está mal que de vez en cuando otros siervos tengan la oportunidad de servirnos y que nosotros aceptemos su ayuda. Y cuando digo que es orgullo, es porque a veces sí nos cuesta aceptar ayuda. Seamos honestos. A veces somos demasiado exclusivos con nuestras ayudas. Y eso es válido, pero a veces el orgullo entra a jugar una parte importante. Y lo más cercano a eso es un sentido de autosuficiencia. Yo no necesito de nadie. El problema es que cuando caemos en ese papel es como si cerráramos la puerta a que otros caminen por el camino del servicio. Y no damos oportunidad a que otros sirvan, porque simplemente acaparamos todo. De vez en cuando es bueno sentirnos servidos. Eso no tiene nada de malo. Pero Pedro tiene problemas con eso, con esa idea. Espero que nosotros no las tengamos. El versículo 14 y 15 dice: ¿entienden lo que he hecho con ustedes?, pregunta Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Casi que imagino a los discípulos esperando el resultado de la lógica o de la ecuación lógica humana. Casi que ellos están esperando las palabras de Jesús que dice: así como yo lavé los pies de ustedes, ustedes deben lavar los míos. ¿Creen ustedes que eso habría sido difícil para los discípulos? Si tú estás en la mesa con Jesús, ¿te hubiese costado lavar los pies de los discípulos? Tal vez sí, pero ¿te hubiese costado igual lavar los pies de Jesús? Eso refleja algo de nuestra manera de servir. Es que si es el jefe, yo no tengo ningún problema. Es que si es el pastor, entonces no tengo ningún problema. Es que si es el líder o es que es mi amigo, el que tanto me ha ayudado, el que tanto me ha apoyado, entonces pues yo no tengo ningún problema en servir. Pero ¿saben? Jesús eleva esa vara y la pone mucho más alta cuando les dice: así como yo he hecho con ustedes, ustedes deben hacerlo, no a mí. Entiendan que si lo hacen con el prójimo, es como si lo hicieran conmigo. Eso es un poco más difícil. Habría sido muy fácil haber lavado los pies de Jesús, pero resulta tremendamente difícil lavar los pies del que está a mi lado. De hecho, Pedro dijo: no, espera un momento, ¿sí? Yo debo lavarte los pies. Y Jesús dice: no, debes hacerlo con los demás. Eso es lo difícil, pero es en lo que hay mérito. El versículo 15, Jesús dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Detengámonos un poquitico aquí. Básicamente lo que Jesús está diciendo es: ¿quieres ser un siervo? ¿Quieres ser mi siervo? Sirve a tu prójimo. De esa manera es imposible decir que amamos y que honramos a Dios si no estamos sirviendo a nuestro prójimo. Ese es el mensaje directo aquí. Sirves a Jesús cuando das la mano a tu vecino. Sirves y honras y lavas los pies de Jesús cuando le tiendes la mano a la persona que respira el mismo aire que nosotros necesitamos para sobrevivir. Eso es ser
un siervo. Alguien se atrevió a hacer una paráfrasis de este texto. Y yo creo que el resultado es importante que nosotros lo compartamos esta mañana. Y quiero leerlo al pie de la letra. ¿Cómo se leerían estas mismas palabras en muchos círculos religiosos de nuestros tiempos? Esta persona dice que Jesús diría, les he puesto, o que así es como se lee en muchos lugares, dice, les he puesto el ejemplo para que lo estudiéis fielmente todos los domingos. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No, para que lo hagáis unos a otros. Hay un imperativo ahí. Les he puesto el ejemplo para que forméis grupos de discusión y meditéis en él. ¿Eso es lo que Jesús dijo? No. Les he puesto ejemplo para que, como yo hice con ustedes, ustedes hagan con otros. Les he puesto el ejemplo para que aprendáis de memoria mis palabras y las repitáis con frecuencia. ¿Dijo eso? No. No dijo nada de eso. Porque lo que él busca no es un concepto. Lo que él busca es una acción. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo dijo directamente, no busco una teoría, busco una acción. El versículo 16 dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que aquel que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si ponen en práctica. Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Y qué es ponerlo en práctica? Vamos a tratar de colocarlo en un mensaje para nuestros días. Vamos a colocarlo en nuestros términos para ver si lo podemos hacer un poco práctico. ¿Y qué implicaría el hecho de que nosotros lo pongamos en práctica? Supongamos que usted trabaja con una compañía, una gran compañía que está teniendo un crecimiento notorio en el mercado local. Y supongamos que tú eres el asistente de tu jefe en esa compañía que está creciendo y que está siendo demasiado importante en nuestro medio. El propietario está interesado en que la empresa se extienda más allá de Colombia y quiere llevar su mercado a Europa. Así que él te llama y te dice, mira, tengo planes. Yo no quiero que nuestro producto simplemente esté aquí, sino que vaya al mercado internacional. Así que yo necesito que usted se haga responsable por la compañía aquí en Colombia. Y llegan a un acuerdo. Él se va, él hace todo lo posible para llevar a su familia, van a Europa, van a estar por tiempo de 6, 8 meses o más. Y usted es el directo responsable por lo que ocurra con la compañía aquí. Igual, su jefe le dice que le va a escribir semanalmente unas cartas en donde usted va a tener acceso a las expectativas que él tiene como propietario de la compañía. Así que usted recibe fielmente cada semana, durante 6, 8 meses, esas cartas. Y las lees y las estudias y lo tienes completamente claro. Finalmente, llega el dueño de la compañía y pronto, después de su llegada, va a visitar su compañía, a donde usted está. Cuando llega, se queda aturdido. La compañía está marchando a la perfección. Eso es lo que él esperaría ver, pero realmente no es así. Cuando él llega, lo primero que ve es que el pasto, la hierba, ha crecido demasiado. También notan que las ventanas, algunas puertas tienen vidrios rotos y están completamente faltas de pintura. Entra a la sala de recepción y la chica que está en la recepción se está pintando las uñas
está masticando chicle y tiene la emisora de la radio a todo volumen. Así que él sigue, su jefe está completamente preocupado por lo que está viendo. Entonces se acerca un grupo de amigos que celebran el marcador del final de un partido de fútbol y pregunta dónde está el encargado de la compañía. Y alguien, así como puede, le señala en dónde está la oficina del asistente. Así que el jefe se dirige como puede y llega hasta donde está el encargado. Llega a la oficina y le dice a usted, que es el asistente de ese jefe, le dice, ¿qué está pasando aquí? Así que usted le dice, ¿me quiere decir a mí que algo anda mal? El jefe dice, bueno, pues mira cómo están las cosas. ¿No ha recibido ninguna de mis cartas? Y usted dice, ¿cartas? Ah, bueno, sí, claro que sí. Las tenemos todas. Hemos recibido cada una de sus cartas, jefe. Es más, los viernes, en las noches, hemos designado un espacio muy especial para el estudio de sus cartas. Incluso, jefe, esto le va a gustar. Algunos de sus empleados, los más fieles, han aprendido textos completos de las cartas que usted ha enviado. En serio, jefe, las hemos tenido en cuenta. Hay mucho material en los escritos que usted nos ha enviado. Y sorpréndase, jefe, algunos han memorizado una carta completa. Es más, algunos han memorizado hasta 2 cartas. Así que el jefe, después de escuchar eso, le pregunta, ¿y si han leído fielmente las cartas? ¿Por qué no han hecho lo que las cartas dicen? Parece curioso y parece chistoso. Estoy completamente seguro que si alguien coloca un tesoro semejante en sus manos, usted y yo no haríamos algo así. Sé que eso no pasaría en el contexto en el que estamos hablando. Pero ¿saben ustedes lo que ocurre cuando nosotros hablamos del servicio, cuando hablamos del servicio a la humanidad, a la iglesia, a nuestro Dios, y simplemente se vuelve un estudio de domingo? Ocurre exactamente lo mismo. Hacemos lo que este empleado hizo con su jefe. En muchos círculos religiosos esto parece una realidad. Memorizamos textos, incluso podemos conocer la Biblia al derecho y al revés. Pero cuando se trata de ejecutar, a veces las cosas cambian. Y me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia en la que definitivamente tal vez el pastor no es el que motiva. Ustedes motivan al pastor y eso me encanta. La verdad, me siento orgulloso de eso. Muchos de ustedes asumieron el reto de servir después de haber escuchado una a una las charlas que Dios nos ha puesto en esta serie. Y eso nos encanta, nos alegra muchísimo. Pero necesitamos recordar eso vez tras vez. Nos da finalmente, Jesús en este contexto, en el versículo 17, nos da una lección y nos recuerda algo que no podemos olvidar. Dice, ¿entienden esto? ¿Entienden lo que les estoy enseñando? Dichosos, bienaventurados, felices, si lo ponen en práctica. Esa es la clave. Entenderlo y ponerlo en práctica, porque no es meramente un concepto, es una opción, es una acción. Una lección aprendida es una lección vivida. No hemos aprendido la lección hasta que no lo estamos viviendo. Y el punto número 3 en sus boletines es una promesa. Serán dichosos cuando pongan en práctica el servicio que les he modelado. ¿Saben? Es un gozo que el mundo se pierde, pero es un gozo
que no tendría razón si nosotros no lo perdemos como hijos de Dios. Es una joya rara. Entre más nos damos a los demás, Jesús promete que seremos doblemente felices. El mundo le ha dado otros términos, otros calificativos a nuestro servicio. Pero el calificativo que Jesús le da a nuestras acciones cuando sirven a otros es dichosos. Dichosos los que ponen en práctica el servicio que Él nos ha modelado. Existe un regocijo y una dicha que solo el servicio nos puede ayudar a experimentar. El servicio a nuestro prójimo. Pero no llega del mero conocimiento de las Escrituras e incluso de una percepción clara de las necesidades. Llega como resultado de estar entregados completamente a los demás. Definitivamente cabe la declaración, para terminar esta serie, que cuando damos y cuando servimos a los demás es cuando más nos parecemos a Jesús. Acompáñenme en un momento de oración, por favor. Quiero que pensemos en la primera canción que cantamos. Y si ustedes prestaron atención a la letra de esa canción, dice que llegará el día en que todos estemos delante de Dios. Y para ese día, para ese entonces, Jesús nos dice que no habrán esclavos y que no habrán amos. No habrá esclavitud. Todos seremos iguales. Pero mi pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar que ese día llegue? Cuando es un gozo que Jesús nos promete al instante. Cuando es un gozo que podemos comenzar a disfrutarlo desde ahora. No habrá siervos, ni amos, ni esclavos. Pero el mundo ahora necesita siervos. Personas que han sido compradas con la sangre de Cristo. Que han sido compradas con sangre cuando eran esclavas, cuando éramos esclavos del pecado. Para darnos la oportunidad de ser siervos por amor. Así que si hay alguien esta mañana en este lugar que quiere experimentar el hecho de tener un amo que premia una a una cada una de tus acciones sin olvidar aún la más mínima, tú puedes hacerlo esta mañana. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, tal vez tú estás sirviendo, tal vez tú eres esclavo del pecado. Jesús te invita esta mañana a que dejes que Él sea el único amo y Señor de tu vida. Y si tú esta mañana quieres saber qué es lo que necesitas hacer, hay personas dispuestas a guiarte a través de las Escrituras a dar este paso. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios que si Jesús no es nuestro amo, entonces el pecado, el enemigo, y aunque suena fuerte, el diablo, Satanás es nuestro amo. ¿Tú estás satisfecho con el jefe que tienes? Si es que no has tenido un encuentro personal con Jesús. Yo te invito a que esta mañana tú definas quién va a ser el amo y Señor de tu vida. ¿Hay alguien? Si simplemente alguien quiere dar ese paso, levanta la mano. No tienes que hacer nada más. ¿Hay alguien?
Padre, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, que siendo esclavo del pecado, pude experimentar el precio que pagó el mejor amo del mundo para que le pudiera servir, no por obligación, sino por amor. Y sé que en este lugar hay muchos de ellos y te alabo por ello, Padre. Te doy muchas, muchas gracias. Y te doy gracias por mi vida, porque antes de ti no tenía la capacidad siquiera de decidir a quién servía. Pero una vez tú me diste salvación, una vez tú pagaste el precio de mi pecado con tu sangre, yo puedo decidir a quién sirvo. Y aunque sé que hay muchos obstáculos y dificultades, yo te quiero servir a ti. Quiero ser un representante digno de mi amo. Quiero ser alguien que te honre en un mundo de necesidad como el que habitamos. Que nosotros, Padre, tus hijos, seamos los siervos que el mundo necesita. Que seamos la influencia para el mundo que se muere en el egoísmo. Por favor, ayúdanos a ser ese tipo de siervos que quieres ver. En el nombre de tu Hijo. Amén.